Nos acompañen en este segundo episodio de Café con ACTR, de que nos acerquemos nosotros. Estamos felices de compartir este día de la semana del terapeuta respiratorio. Hoy tenemos unas súper invitadas desde la Asociación de Estudiantes de Terapia Respiratorio. Estamos contentos por el apoyo que tuvimos en el primer episodio y por eso generamos este segundo episodio, segurísimos de que nos estamos uniendo como asociación, como gremio de terapeutas respiratorios y contribuimos poco a poco en el progreso de nosotros como terapeutas respiratorios y futuros terapeutas respiratorios. Entonces me presento, yo soy estudiante de terapia respiratoria y tengo unas súper invitadas que ellas hablan por sí solas. Entonces yo creo que ni siquiera las tengo que presentar. Entonces quisiera saludar primero a la doctora Natalia. Doctora Natalia, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola John, muchas gracias por tu invitación, qué rico podernos encontrar por estos medios y bueno, un saludo súper especial a todos los estudiantes de terapia respiratoria en Colombia y en el mundo. Hola doctora Amparo, ¿cómo está el día de hoy? Hola, yo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gusto en saludarte a ti y a todos nuestros estudiantes que realmente hacen parte de ese activo importante en formación de la terapia respiratoria. De verdad les agradecemos infinitamente que nos inviten a este espacio tan bonito. No, Con no. ustedes, que eso es maravilloso para nosotros. A ustedes por aceptar la invitación. Qué chévere, estoy súper contento y más por esta semana. Primero, de parte de todos los estudiantes, les deseamos a ustedes un feliz día y a todos los que están viendo este episodio del podcast número 2 de Café con ACTR. Espero que estén teniendo una semana contenta y felices de lo que somos, de lo que seremos y de lo que fuimos. Un gran abrazo, de verdad. Feliz día, doctoras. Gracias. Entonces, Gracias. vamos a empezar súper relajaditos. Yo ya tengo mi agua. Le está diciendo a las doctoras que no voy a tomar café. Los decepcioné el día de hoy. Doctora Natalia. Nosotras también tenemos nuestro café. Ay, no. No, esos cafés están listos de presumir del Colegio Colombiano y de terapia respiratoria. Sí. Bueno, para las dos, volviendo en el pasado, en ese momento en el que ustedes salen del colegio, ¿qué les hizo decidir qué terapia respiratoria es lo que ustedes querían para su vida? ¿Por qué no otra carrera? ¿Por qué terapia respiratoria? Cuando ustedes egresaron del bachiller. ¿Con quién comenzamos, John? Si quiere usted, doctora Natalia. Bueno, John, entonces a ver, es importante que desde muy pequeña yo siempre jugué pues como a ser la doctora y la profesora de los niños más pequeños de mi cuadra. Eh, Realizaba múltiples actividades en mi casa, como vacaciones recreativas, pues en las que me encargaba de enseñar y de entrenar a los niños más pequeños para que aprendieran alguna actividad para estar entretenidos en ese periodo de vacaciones. Luego, pues un poco ya más grande, me convertí en catequista de mi parroquia y en el año 2000, en el que me encontraba cursando 11, pues no me decidía si bien irme por el área de la salud o por el área de la docencia, ¿cierto? Entonces, en mi colegio teníamos un libro vocacional, es decir, donde estaban pues como todas las carreras que habían disponibles en ese momento en Colombia y decidí comenzar a leer y cuando llegué a las carreras del área de la salud, leí y encontré terapia respiratoria. Al leer pues esta descripción me identifiqué inmediatamente, pero me surgió algo y fue que me surgió mucho miedo de decirle a mis padres que quería estudiar esto porque no era una cosa pues como muy conocida. Además de que en mi ciudad solamente lo dictaba una sola universidad y esa universidad, además de todo, era una universidad privada. Entonces, pues yo sabía que de pronto las posibilidades en mi casa no iban a ser pues como que, ah, no, listo, dale de una. Pero inmediatamente pues hablé con mis padres, ellos pues inmediatamente me apoyaron y decidí comenzar a estudiar, ¿cierto? Mientras estuve pues como en ese proceso, adicionalmente dentro de mi proceso encontré el acompañamiento a través de, yo tenía un grupo de compañeros que éramos misioneros
Y esas misiones me ayudaron a reafirmar que lo que estaba haciendo pues era lo mejor que había escogido, porque cuando yo me iba a esos lugares apartados de Colombia y por fuera del país, me daba cuenta que las necesidades de la gente no eran solamente temas de experiencias culturales, sino que además eran muchos temas del área de la salud. Entonces me di cuenta pues que realmente quien no nace para servir no sirve para vivir yo. Entonces esa fue mi decisión y pues no me arrepiento en este momento de haberla tomado. Increíble, de verdad. Me dejaste así como, ¡ah! No, no me lo esperaba. Así fue la historia. ¿Cómo fue la suya, Vea. doctora Amparo? Bueno, mi historia es muy especial porque lamentablemente creo que como muchos de los estudiantes a veces no tenemos como primera opción terapia respiratoria, sino que la hemos visto como una segunda opción. Pero, y esa fue mi historia. Yo comencé realmente cuando salí del bachillerato, yo tenía muy claro que yo quería ser bióloga marina y comencé a estudiar biología marina. Y estando ya en la mitad de la carrera, cuando ya nos íbamos para las prácticas en Santa Marta, era en Cartagena inicialmente, con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces vino un percance y es que mi abuelo comienza a tener unas situaciones de salud bastante complejas, ya que él era asmático y realmente nunca le hacían ningún tipo de tratamiento ni terapia respiratoria ni nada de eso. En ese tiempo no existía realmente bien eso. Y comienzan a darle una cantidad de cosas alternativas, como la sangre del armadillo, miles de cosas, ¿sí? Que eso se utilizaba. Y finalmente mi abuelo recae en el hospital militar y tiene una bronconeummonía por la cual él fallece. Entonces comencé ahí yo a reflexionarme si realmente lo que yo quería era irme a salvar los animalitos del mar y hacer negocio de camarones y demás, o realmente quería hacer algo que ayudara a la gente y también a mi familia, porque muy posiblemente muchos de mis tíos y demás iban a tener asma y demás patologías respiratorias. Y pues me puse a hacer las cuentas y también lo mismo que con Natalia, uno dice, bueno, ¿cómo les digo yo a mi familia que como que ya no estoy pensando esto, sino lo otro? Y decidí cambiar. Y me cambié, comencé a buscar terapia respiratoria porque ya existía como tecnología y la comencé a buscar y sí, la encontré con una gran falla que la encontré en una institución que se llamaba Fundemos. Fundemos no estaba autorizada más como tal, más yo me ingresé allí. Ingresé, perdí mi plata de mi primer semestre. Cuando ya Wow. supimos 15 que estábamos un grupo muy grande, 15 nos hicimos el paso a Ariandina. Ariandina estaba con un programa realmente avalado por el ICFES, porque en ese tiempo no era el Ministerio de Educación quien avalaba, sino el ICFES, y no nos valieron nada lo que habíamos hecho en el primer semestre. Nada porque se había hecho en una institución que no tenía aval. Y bueno, perdí la platica ahí, pero bueno, comencé y desde ahí comenzó mi historia con la terapia respiratoria. Ahora totalmente enamorada de ella, de verdad creo que una de las formas lindas y hermosas de ayudar, de sostenerse uno como profesional, de ayudar a su familia, de ayudar a la gente, realmente desde la terapia respiratoria. Es muy importante. Wow. Me dejaste también impactado con la historia porque me pongo en el contexto y es como pues estar en la mitad de biología marina, después pasar a la tecnología y que además no te avalen ese semestre, creo que debió haber sido algo bastante complejo. Wow. Claro, claro. Ahí es donde yo hubiera podido decir, no, yo quiero más bien irme a mercadeo, publicidad, pero no, continué con terapia, con la idea que tenía inicial. Wow, qué chévere. Me alegra.
en ese proceso de formación, ¿qué fue lo que más les gustó? En ese entonces creo que en la tecnología eran 6 semestres, doctora Amparo, Mm, y sí, doctora Natalia se sí. hizo el profesional, ¿sí? En ese entonces, digamos que en ese lapso de tiempo, ¿qué fue lo que más les ha marcado que ustedes piensan en su proceso universitario y dicen como, wow, esto me encantó, esta docente, este laboratorio, esta clínica? Si quiero, doctora Natalia. Bueno, pues a ver, lo que más me gustó y lo que más me llamó la atención en ese proceso de formación fue que nosotros éramos un grupo muy pequeño y muy reducido de compañeros. Éramos nomás 10 compañeritos que estábamos estudiando ese semestre. Y algo que me marcó para siempre era que nosotros aprendíamos en conjunto, nosotros nos ayudábamos los unos a los otros. ¿Qué hacíamos? Cada uno estudiaba en su casa, luego nos encontrábamos en la universidad temprano para ayudar a los demás compañeros, nos explicábamos las lecciones uno al otro y en grupo, entonces había uno que se paraba en el tablero y volvía a explicar todo, entonces si alguien tenía una duda levantábamos la mano, es decir, nos volvimos grupos de compañeros y maestros a la vez. Hacíamos mapas mentales para que el otro pudiera entender, dibujos para recordarlo todo. Y cuando presentaban, era algo muy curioso porque cuando presentábamos los exámenes, nos dábamos cuenta que las notas eran muy parejas, claro, porque obviamente si todos estudiábamos la misma lección y de la misma manera y tratábamos que ninguno quedara pues como con un hueco, con un vacío o algo así, obviamente las notas de todos iban a ser muy parejas. Intentamos esto y salimos todos avantes, digamos, de este proceso, aún seguimos siendo amigos, colegas y ayudándonos al día de hoy. Entonces, para mí es algo muy bonito porque nosotros crecimos ese grupo como hermanos, siempre unidos, con unas notas excelentes, estudiábamos muchísimo porque nosotros estábamos en la universidad desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, nos íbamos para la Universidad de Antioquia a investigar los temas que no alcanzábamos a encontrar en la universidad. Entonces realmente para mí fue la experiencia más bonita porque nos dimos cuenta que podíamos salir en conjunto, que esto no es un tema individual, que es un tema de colegaje. Y habían compañeros que a veces no les daban algunas cosas, porque no todos tenemos la misma aptitud para todo. Pero con la ayuda de los demás pudimos lograrlos que salieran avantes de este proceso, John. Entonces creo que para mí fue la lección más bonita y que también nos hizo encaminar por esa parte de la docencia. Wow. Sí, señor. Wow, wow. Doctor Amparo, ¿y cómo fue la verdad me tienen súper sorprendido, les voy a confesar. O sea, estoy como... O sea, me tienen con la boca como hasta el piso. Esperemos que a todos también nos tengan así. Cuéntenme en los comentarios en la parte de abajo a ver cómo se están sintiendo por el momento. Yo estoy así todo... ¡Ah! Dios. Doctor Amparo, ¿y cómo fue? ¿Qué fue lo que más le marcó en su proceso de formación como terapeuta? Bueno, en mi formación, realmente las prácticas, tú sabes que cuando se hizo terapia, pues era una tecnología, tenía un mayor refuerzo en las prácticas que en la misma teoría. Entonces, durante la formación tecnológica, pues esas prácticas fueron marcando realmente un camino realmente en el desarrollo profesional. Las prácticas de nosotros no eran ni siquiera parecidas a lo que son ahora. Las prácticas de los tecnólogos y que posteriormente en la transición a la profesional fue de la misma forma. Lo que pasa es que el ministerio ya las ha venido como mejorando para que realmente el estudiante tenga un mayor acompañamiento. Nosotros no teníamos realmente acompañamiento, ahí sí es cierto, completamente, sino solamente durante unos periodos. En esos tiempos nosotros teníamos prácticas en la mañana,
pero en la noche nos tocaba ir a hacer los turnos. Fin de semana también teníamos que ir a hacer turnos. Y esos turnos y esas noches eran solitos, no era acompañamiento del docente. Entonces, eso marcó porque era una responsabilidad tan chiquitos y ya con esa responsabilidad tan grande, ¿sí? Y si algo marcó en algún momento fue una terapia, no, un momento en el hospital de Kennedy. Recuerdo muy bien Kennedy, nosotros hacíamos turnos en noche y fines de semana. Y una noche esas en las que uno está solo, el cuarto para terapia respiratoria era en el 6º piso, y a uno le tocaba pasar al primer piso de urgencias, donde le tocaba pasar por, mejor dicho, un pasillo grandísimo, solo, solitario, uno sin un compañero, sin ni siquiera el docente. Ustedes tienen unos acompañamientos ahora maravillosos, todo el tiempo, ¿sí? Nosotros no. Entonces la responsabilidad era grandísima. Llegaban casos y le tocaba a uno así no supiera cómo, atienda, ¿sí? ¿Con qué? Mira a ver con qué, porque es que aquí también tenemos algunas limitaciones. Entonces, eso nos obligó a ser un poquito más Reclusivo. sí, y nos ayudó a que teníamos que hacer el autoaprendizaje, eh, porque tocaba, o sea, ¿de qué otra forma tú ibas a atender a un paciente que necesitaba? Y tú llegabas a urgencias y me imagino que todos conocen, Kennedy es un hospital de guerra, es un hospital que realmente te llega de todo, ¿sí? Desde la herida por arma cortopunzante, la herida por arma de fuego, miles de cosas. Pero lo que más me llamó la atención a mí y que yo nunca había visto y que me marcó toda mi vida, porque yo le digo algo, chicos, y es que, y por eso lo tengo aquí, eh, la, el aroma de una colonia especial que tenía un niño que llegó a Kennedy con una herida de arma de fuego aquí en el maxilar superior. Y le salió por el occipital. El aroma de esa colonia nunca me lo puedo olvidar. Nunca. Yo donde vuelo esa colonia, traigo a mi mente inmediatamente el instante del niño. ¿Sí? Porque me tocó atenderlo y yo sin saber, el médico y yo no tenía ni idea bien, y me decía el médico, sáquele la lengua, y yo decía, pero ¿cómo? Y yo, usted tiene los guantes, me decía yo, virgen, Dios mío, ayúdame. Y yo con la máscara de alambú, dándole ambú, yo sentía que a mí como que me presionaba hacia afuera la máscara. Un instante muy loco porque el niño estaba impregnado de esa colonia, y resulta que el niño lo que pasaba era que venía con una carnecita que él se estaba comiendo, y lo tenía aquí en la garganta, no le dejaba pasar ni el oxígeno que yo le estaba aportando, ni él podía realmente respirar. Entonces tocaba sacarle la carne que tenía allí. Se la pude sacar, sí, pero el niño, gracias a Dios, se salvó. Pero la verdad fue el instante que yo decía, Dios mío, qué tan importante es de verdad ahora, y el valor tan importante que se le debe dar al docente en acompañamiento. O sea, definitivamente es algo que ahora ustedes tienen, que a nosotros nos toca aprenderlo en el ejercicio, y que a pesar de todo uno dice, sí, lo hicimos, pero cuántas veces de pronto también nosotros cometimos tantos errores. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace pensar. Ahora, ese instante realmente fue el que me marcó muchísimo en todo mi ejercicio. Eso lo pone a uno pensar que tiene que estar estudiando y actualizándose permanentemente, no por lo que le exija el docente, sino por lo que tú te vas a encontrar en cualquier momento de la vida, no solamente en el ejercicio profesional, sino hasta en tu casa, en tu vida diaria, en la calle, un accidentado, te tocó a ti el primer respondiente, ser ese primer respondiente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Es una responsabilidad ser terapeuta respiratorio, ser de la salud, y no es por el hecho de tener un título, sino por la responsabilidad que hay con el medio, ¿sí? Entonces creo que esas cositas del estar uno solo y no tener ese acompañamiento permanente, eh, como que nos llevó a ser un tantico más responsables, más autónomos, más como con más ganas de ver el ejercicio desde la pauta de la responsabilidad y autonomía, sin que me lo estuvieran exigiendo, pero por el tal hecho de verme enfrentada en algún momento a una situación difícil, pues lo hace a uno buscar como sea el conocimiento, ¿cierto? Entonces, esos turnos de noche, esos turnos de fin de semana, solo uno, muy duro, Wow. muy duro. De verdad que a la primera promoción de todas las universidades, a esos primeros que han llegado a los hospitales a abrir esos campos en terapia respiratoria, que nos ha sido muy difícil, de verdad que me les quito el sombrero, porque no ha sido fácil en ninguna de las ciudades, en ninguno de los hospitales. Eso se hace con conocimiento, con tenacidad y sobre todo con una gran responsabilidad. Gracias, doctor Amparo, de verdad. Uno queda como, ¡ah! Dios, ¿en qué momento pasa esto? Mm, ¿Cuál consideran ustedes que son ese sello diferenciador que las ha formado como profesionales? Que ustedes dicen, esto soy yo y esto yo entrego en el campo que se han desempeñado como profesionales en terapia respiratoria y además todo lo que han hecho por los terapeutas respiratorios en el país. ¿Cuál es ese sello que ustedes dicen, este es? Doctora Natalia. Bueno, John, a ver, cuando converso con mis pacientes y con sus familias, siempre admiran, digamos, de mí la manera de explicarles y la claridad de los conceptos y la honestidad que siempre tengo con ellos. Siempre soy supremamente transparente con su pronóstico, pero adicionalmente me comprometo total con la recuperación de ellos para que salgan adelante, ¿cierto? Y digamos que esta herramienta de que ellos digan, no, me siento súper claro porque cuántos de nuestros pacientes tienen EPOC y ni siquiera saben qué es un EPOC. Cuántos de ellos tienen asma y ni siquiera saben, porque le dicen aún es que yo sé que se me va a quitar el asma, ¿cierto? Entonces muchos de ellos se hacen inhaladores que no saben por qué, ni para qué, ni por dónde, ni cómo se hacen, no saben medir cuándo está el inhalador vacío, no saben cómo hacer un ciclo de rescate, o sea, todas esas cosas. Nosotros no solamente estamos llamados, John, a tratar enfermedades y a tratar personas, estamos, y nuestro compromiso más grande es con la educación, con la prevención de las enfermedades, de las crisis. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos de verdad y no vamos simplemente allá a aspirar el paciente, simplemente a cambiar la fijación, simplemente a darle palmadas en la espalda, sino que vamos un poquito más allá, pues nos encontramos que no solamente es un paciente, sino que ese paciente es hijo, es hermano, es padre, es abuelo, es amigo, es un compañero de trabajo, que necesita que le demos lo mejor de sí. Si él sabe con claridad qué es lo que tiene, qué es lo que se debe hacer, cómo se va a cuidar y cuál va a ser el pronóstico de esa enfermedad, pues él se va a comprometer también importante con nosotros, ¿sí? Entonces, digamos que esa experiencia de poderle explicar al paciente y su familia todo, pues me lo dio adicionalmente, pues esos 10 años que te conté que fui catequista en mi parroquia y además 13 años de docente en la universidad. Entonces, ese es mi compromiso y ese es mi diferenciador. No solamente soy un terapeuta respiratorio clínico, sino que además de eso soy un terapeuta respiratorio docente y que todos debemos llegar a hacer eso, debemos ser educadores de nuestros pacientes, John. Ese es mi diferenciador. ¿Cuál es su sello diferenciador, doctor Amparo? Bueno, John, yo creo que algo que
nos viene caracterizando a los terapeutas respiratorios eh, actuales, porque la formación se lo está dando. A los antiguos porque nos ha obligado realmente el medio, ¿sí? Nos tocó guerrearnos la de verdad para ganarnos los espacios. Pero si algo de yo creo que me identifica y que me hace sello como profesional es la transparencia, ¿cierto? Siempre se habla lo que es y lo que debe ser, porque si algo debe haber entre los profesionales, entre los pacientes, con las personas, es la transparencia. Pero algo como profesional, digamos, en la terapia respiratoria, es la integralidad. Algo que uno busca siempre es que el paciente venga mejorando día a día, que si es un paciente que requiere algo más, eh, podamos hacer un trabajo integral con otros profesionales, psicólogos, ¿cierto? El tema de la nutrición, que es tan importante, el tema de el entorno familiar, el entorno ambiental. Es ver la terapia respiratoria no solamente desde el punto de vista de la enfermedad, sino desde el entorno completo de qué está afectando realmente al paciente, a la persona. El evitar en las enfermedades en este momento es algo que debe caracterizar a todos los profesionales en su ejercicio. Y si algo en este momento como profesional en terapia respiratoria, nuevamente encaminando mi línea terapéutica es hacia lo que es lo holístico, todo el tema que viene trabajándose hacia la mente y el cuerpo. La mente gobierna el cuerpo definitivamente y si las emociones nos pueden llevar definitivamente a la enfermedad, a generar una enfermedad, a generar una crisis asmática en niños, en adultos. Y de pronto la respuesta no está en un inhalador, la respuesta está en a veces lo que está viviendo el paciente en su entorno. No está feliz, no está contento, tiene miles de situaciones en su familia. Y eso nos obliga a que también nosotros identifiquemos esas situaciones y comencemos a trabajarlas junto a otros profesionales. Entonces yo creo que este tema, este volver a, a retomar con los pacientes, volver a escucharlos en familia, a ellos, la escucha es importantísima. Entonces ha hecho que realmente yo me vuelva una terapeuta enamorada del holístico, pero también dada a la integralidad. Aquí yo no puedo manejar un paciente sola. El paciente se tiene que ver desde muchas aristas. Y hay muchas aristas que confluyen a que la enfermedad se presente. Y si está en nosotros ayudarlo, pues hagamos uso de esos otros profesionales que podemos trabajar en equipo, ¿sí? En conjunto. Sí, señora. Yo creo que este es un sello que ahora marca mi trabajo y le doy una terapia, como lo digo, una terapia respiratoria con sentido de vida. Me encanta ese eslogan. De verdad, doctora Amparo, desde la Asociación de Estudiantes le deseamos lo mejor siempre en esta nueva iniciativa que tiene, que seguro será muy exitosa y de parte mía y de los estudiantes el mayor éxito. Una pregunta que me gusta mucho y es, volvamos al tiempo nuevamente, y es, ¿qué le dirían a ustedes de cuando egresan de terapia respiratoria? ¿Qué le dirían a esa Natalia, a esa Amparo cuando salió, cuando tuvo su título y como, ah, ¿y ahora qué? ¿SOS? ¿O qué pasó? ¿Ustedes qué le dirían si se vuelven a ver en otra perspectiva? ¿Qué pasaría por sus mentes? Ustedes le dirían, no, Natalia, no hagas eso, o sí, haz eso. Doctora Natalia, ¿usted qué haría? Bueno, John, ve, yo le diría a Natalia que sé que en la cabeza de ella, o sea, en ese momento, sobre todo el inicio de la carrera, en ese inicio le diría que yo sé que ella pensaba que iba a ser muy feliz siendo médica, ¿cierto?
porque no es para nadie, como dijo Amparito, no es mentiras que todos arrancamos y todo el que piensa en el área de la salud, la primera profesión que se le viene a la mente es medicina, ¿cierto? Pero le diría que la terapia respiratoria pues también le dará la oportunidad, una oportunidad única y totalmente diferente, que es de compartir y servir directamente al paciente. A cada uno de ellos, en cada uno de ellos se va a poder llevar una imagen del profesionalismo, ¿cierto? Y el agradecimiento infinito que siente cada uno de los pacientes después de que se van felices para sus casas, después de que se van de alta, después de que uno en la casa lo deja y le dice, ya te puedo quitar el oxígeno, te puedes quedar sin él. Entonces es un agradecimiento infinito, y lo he visto en cada uno de mis pacientes, que a veces es recordar con más cariño, más amor, y más pasión al terapeuta respiratorio que al médico que lo trató. Entonces, solamente ese hecho de ver esa sonrisa, de poder compartir con ellos, de meterme más en su mundo, hace que yo a Natalia le diga, Nati, pues ese sueño se cumplió de una manera mucho más elevada, y es terapia respiratoria, es decir, no podías estar en mejor lugar, y que adicionalmente esto sirva para motivar a muchas otras personas que están todavía, porque yo sé que cuando uno entra a estudiar terapia está todavía como muy motivado por la medicina, y uno está, no, es que en el día que yo pueda, en el momento en que me salga la plata, el día que me salga, que me gane el baloto, que el ICETES me apruebe, pero se los juro que si están en este camino, va a ser una experiencia espectacular el hecho de poder compartir con tus pacientes de una manera más profunda. Entonces, eso le diría yo a ella, además de que ella es muy feliz, ella es súper feliz siendo terapeuta respiratoria. Gracias, doctora Natalia. Me llenaste de súper energía, qué linda. Doctora Amparo, ¿y qué le diría a usted del pasado cuando obtuvo ese título? Justo ahí, ese momento del grado, ¿qué le diría? El momento de grado. Pues mira que mi momento de grado fue, yo lo recuerdo muy bien, 31 de marzo de 1995. Me gradué de profesional, ¿cierto? Que es el título pues más esperado por uno, el del profesional. Cuando yo me gradué de profesional, yo ya estaba en ejercicio porque me envió una muy querida, la coordinadora de prácticas de allá de Ariandina, Patricia Calderón. La recuerdo mucho porque un espaldarazo que ella me dio fue decirme, váyase a Manizales a ayudarle al doctor Bernardo Campo a hacer el programa de terapia respiratoria de la Universidad Católica de Manizales. Yo desde el primer instante, antes de graduarme, ya me habían metido en los temas educativos y ya me tenían ahí de cabeza. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué le diría yo a esa Amparo que desde antes de graduarse se metió de cabeza en lo educativo y 100% le dedicó a la educación? Nunca dejes la clínica, porque es algo que realmente te llena como profesional. Y es algo que lamentablemente yo hice después de venir de Manizales, que duré 4 años con la Católica haciendo el programa, cuadramos el programa allí, todo se abrió, vine a Ariandina a hacer el programa ayudarle a Ariandina a hacer el programa de Pereira, el de Ibagué, lo que tenía antes Valledupar, ¿sí? Hacer el primer registro de Ariandina, la acreditación, bueno, 1000 cosas, 100% dedicada a la educación. Cuando sale uno y ves panorama de tanta necesidad de salud respiratoria, que lo vemos y lo evidenciamos con la pandemia, es donde yo me digo, Amparo, no has debido dejar la clínica, no has debido dedicarte. Entonces, algo que les digo a todos es, nunca, a pesar de que se les presenten lo que se les presenten, las oportunidades comerciales, las oportunidades en educación, en docencia, lo que sea,
nunca dejen de ser terapeutas respiratorios inmersos en la clínica. Y la clínica no es solamente el que está en el hospital, no, es que la clínica está en el paciente en casa, en el paciente que lo necesita, ese paciente postrado en cama, ese paciente que está asmático, que realmente necesita que le enseñen a manejar un inhalador de dosis medida porque no lo está utilizando como es. ¿Sí? Usted puede hacer educación, como lo decía Natalia, puede hacer educación en la casa del paciente, a la familia, al cuidador. ¿Cuántos casos estamos viendo de pacienticos que se nos están realmente envolviendo en otro tipo de enfermedades porque el cuidador de pronto no hace lo que necesita que haga con el paciente, lo que le enseñe realmente al paciente? Entonces, mire que eso sí le diría yo al amparo anterior, en el año 95, no dejes la clínica, aunque yo trabajé con el de Caldas en las prácticas, ¿sí? Pero viniendo ya acá con tantas cosas que se requerían, ¿sí? Un programa que realmente estaba, no nos digamos mentiras, terapia respiratoria nunca ha sido los programas full de estudiantes, sino que hay que estar trabajando por la información al estudiante. La gente no conoce qué es la terapia respiratoria. La gente no lo conoce. Tiene ideas que realmente no son. ¿Sí? Lamentablemente hay otras profesiones que vienen y trabajan lo que nos corresponde a nosotros y lo trabajan mal. Y entonces las experiencias de los pacientes a veces son las que no deben ser, ¿cierto? Entonces hablan mal de la terapia respiratoria, pero a ver, por Dios, es que realmente se lo hizo la terapeuta respiratoria o quién se lo hizo, porque nos llevamos sorpresas y en las casas vemos y nos hemos llevado sorpresas donde están los auxiliares de enfermería haciendo terapia respiratoria. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero eso hay que comenzarlo a hacer desde chiquitos, desde que recibimos el título, ¿sí? Porque de verdad que uno recibe el título y con la primera oferta uno ya comienza y sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, y se emociona uno en lo primero que tiene, se enamora de eso y a veces pierde el sentido de lo que realmente es ser ese profesional. Y el ser un profesional íntegro, un profesional que busca la salud de los demás, ¿no? Creo que eso es lo que le diría a la terapeuta respiratoria. Sí, súper, súper. Ahora digamos algo ya más contemporáneo. ¿Qué las motivó a después especializarse, seguir estudiando? ¿Y por qué escogieron ese posgrado? ¿Por qué no otro, por ejemplo? ¿Qué dijo, por ejemplo, la doctora Natalia? Voy a hacer la especialización en gerencia. ¿Por qué? Yo cuando llegué a la decanatura, yo ya llevaba más o menos unos 5 años como docente, ¿cierto? Y cuando llegué a la decanatura, pues uno nunca estudia terapia respiratoria pensando en el que pues algún momento va a ser decano de una facultad de terapia respiratoria, ¿cierto? O director del programa, uno no estudia nunca eso pensando en que eso va a llegar. Pero eso llega a la vida de alguna persona, de algunas personas, y cuando tocó a mi puerta, pues yo era una terapeuta con una gran experiencia clínica, porque yo llevaba ya muchos años en clínica, con una experiencia docente, pero cero experiencia administrativa. Tanto es así que yo le dije a mis jefes, yo no sé ser decana, yo de lo administrativo ni idea, o sea, yo no sé, o sea, sé abrir un Word y un Excel y eso pues hacer una que otra bobadita, pero además nada. Hay algo importante y es que mi universidad, la Autónoma de las Américas, en mi formación nos dictó un alto nivel de asignaturas administrativas, pero ¿sabes qué pasa? Que uno cuando es estudiante solo se enfoca en las asignaturas clínicas, uno no le presta cuidado ni atención a otras asignaturas, a las de investigación, a las administrativas, uno cree que eso es que, John, ¿cómo le llamamos a eso? Relleno. Exactamente. Todos creemos que eso es un relleno.
cuando de un momento a otro la suerte llega y te toca la puerta y te dice, hola, usted va a ser, ahí inmediatamente uno recuerda, Dios mío, administración, gerencia, proyectos, investigación, seminarios, o sea, inmediatamente se le viene todo eso a la mente y usted dice, Dios, ¿qué voy a hacer? Digamos que esos cursos venían incluidos dentro del pago de la matrícula, pero ya llega el momento en el que usted tiene que pagar ya de su bolsillo como profesional para poder formarse en ellos porque pues no tenés todas las competencias que necesitas. Entonces, pues obviamente tomé la decisión de emprender y realicé pues mi especialización en gerencia y evaluación de proyectos, pues donde no solamente aprendí pues a gerenciar el programa, sino también organizar un proyecto demasiado importante y el más importante de todos, que es el proyecto, que es mi vida. Mi vida sola es un proyecto, ¿cierto? Y cada uno tiene un proyecto de vida. Y es tan claro como debemos administrar ese proyecto de vida, porque si no, uno va por la vida como un loco. Entonces, pues esa fue la decisión y por eso pues me metí a hacer mi especialización y siento que, ay Natalie, ¿cómo así? Ahora si vas a hacer otras cosas, no, es que todo es un proyecto. Donde tú te metas, todo es un proyecto. Es decir, si vas a hacer tu propia empresa, es tu proyecto personal. Si vas a trabajar con una empresa, es tu proyecto. Lo que tú vas a aportar en esa empresa también se debe generar como un proyecto, es decir, todo. Entonces, realmente pensé que era como tener todo lo que podía tener en una sola especialización y por eso decidí hacerlo. Pero mi consejo es párenle bolas a esas otras asignaturas que uno cree que son relleno en la vida y que uno no dice, Dios mío, estadística, lo peor, ¿para qué sirve eso? Terminamos siendo epidemiólogos, terminamos siendo bioestadistas. Entonces, por favor, pónganle cuidado a todas esas cosas que uno nunca se imagina que siendo terapeuta respiratorio tiene que ir a llenar tablas del hospital del que se le extubó, del que le hizo el neumotoras, y luego le dicen a uno, bueno, presente eso en un informe, y uno, eso también lo van a necesitar para la vida. Entonces, pilas, pilas que las cosas no son relleno. Ojito, ojito todos. Sí, claro. Doctor Amparo, ¿y usted qué la Sí. llevó? Yo creo que el magíster en educación, toda la conferencia te la has robado. El amor que tienes por la Sí, claro. educación. Pero digamos, ¿qué te llevó a hacer esa especialización en Sí, claro, administración? claro. Pues mire, por lo mismo que dice Natalia, cuando uno se lo montan aquí en este escenario de la administración y liderazgo de un programa que le está pidiendo presupuestos, te está pidiendo informes, te está pidiendo desarrollar miles de cosas que no venían en el currículo realmente de la terapia respiratoria, pues obviamente uno queda corto en esos elementos y en esas herramientas que requiere. Entonces, eso obviamente me llevó a buscar esas herramientas en una formación de especialización. Y la busqué en negocios porque definitivamente, porque administración hospitalaria, pues es el desarrollo de negocio, ¿cierto? Porque es que a nosotros como terapeutas, y creo que Ariandina y todas las universidades están en esa línea, no solamente las actuales, sino todas han venido en esa línea. La educación es una pasión, claro, es una pasión y responde a esa pasión, pero es una pasión que tiene un objetivo y es la sostenibilidad. Y si para uno sostenerse como persona y para uno sostener un grupo de personas que están a su cargo, ¿sí? Cuando tú eres un director de programa, tú tienes una gran responsabilidad y no solamente es mantener el programa con un currículo activo, innovador, creador, que realmente responda a la necesidad del país. No, tú tienes una responsabilidad grande con los que están contigo, los docentes que están en contrato con tu programa, los estudiantes que están en tu programa. Si tú no sostienes esa línea de negocio, eso que te han dado, no le das esa sostenibilidad, pues van a tener que, ¿qué? Sacar los docentes
pasar los estudiantes para otros programas o decirles qué pena, pero pues ya no va más, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se sostuvo este negocio, ¿cierto? Al no sostenerse, pues imagínense, nos vamos todos para abajo. Y entonces eso me llevó a mí realmente a la administración. La administración es todo. Si yo no sostengo mi negocio, que me lo pusieron en las manos, que era un programa, pues ¿qué voy a tener que sacar? Todos los activos que están allí, comenzando por los activos docentes y siguiendo por los activos estudiantiles, que es lo más grave y es la responsabilidad más grande que tenemos. Pues me voy a la línea cuando nosotros éramos directoras, Natalia. Yo creo que tú también veías lo mismo. Esta gran responsabilidad que uno tiene de decir, hombre, nos dan 200 estudiantes para que realmente les demos lo que necesitan y unos docentes a los cuales cada docente es una familia a la cual tú estás sosteniendo. Entonces tú no puedes venir a hacer un ejercicio irresponsable, ¿cierto? Sin saber hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué me llevó? A realmente decir, oiga, sí, este es un negocio que yo tengo que manejar y tengo que darle una sostenibilidad. Y creo que lo logré, que 300 y pico estudiantes que nos pusimos hasta hacer por la noche y lo logramos, y vea, se puede. Entonces hay muchas cosas que realmente la administración lo lleva a uno a ver posibilidades, alternativas, formas de desarrollar las cosas, miles de cosas. Entonces, y realmente para la vida, tú no te vas a quedar cuando tú trabajas la administración, cuando tú sabes pautas administrativas, tú no te vas a quedar en ningún momento, ¿sí? Cualquier profesión, no vamos solamente a la terapia, pero cualquier profesión necesita herramientas administrativas. Por eso lo que les dice Natalia es importantísimo. A veces uno ve, ay, yo me recuerdo en mi tiempo, la ley 100, porque era la ley 100. Qué jartera, no ese relleno ahí. Y uno, no, que tan importante es uno ver la legalización de todo. La ley es la que nos lleva a decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Sí, entonces todo ese conocimiento, aprovechenlo, muchachos, aprovechenlo, porque eso no le va a servir solamente ahorita para pasar un examen. Pónganse de verdad en la tarea de aprenderlo y poder depender, claro, para su vida, para que aquí a mañana como profesionales no le vayan a decir a usted, ay no, pero es que lo montaron en la administración del programa de rehabilitación del country. Y ay bendito, yo no tengo ni idea de esto. No, eso es importantísimo, es algo muy importante. Son herramientas para la vida. Eso es cierto, uno no estudia para el momento, sino para la vida. De hecho, eso me lo dijo un profesor en primer semestre. Así es. Sí, así es. Ya casi para finalizar, entre un antes y un después que ustedes han evidenciado la evolución de la educación de terapia respiratoria y más usted, doctor Amparo, eh, como ustedes las podrían poner un cuadro comparativo, ustedes qué dirían y por qué, por ejemplo, ahorita estamos como super top y toda la vaina. O sea, ¿cómo ustedes lo compararían? Si se puede, o qué palabra dirían entre un antes y un después de terapia respiratoria para los estudiantes. Doctora Natalia. Bueno, John B. En mi historia universitaria, la gran mayoría de mis profesores eran médicos y especialistas, ¿cierto? Solamente tenía mis profesores terapeutas, eran solamente en las prácticas clínicas, no más. De resto, en todas las asignaturas que tenía en la universidad eran pues biólogos, ingenieros, bioingenieros, pero eran la parte clínica de terapia respiratoria, nos la dictaban médicos y especialistas. Los laboratorios de prácticas, era un laboratorio de prácticas muy básico, demasiadamente básico, no existía la simulación. La simulación de inyectología era todos en parejas,
la nalga, el brazo, la pierna, la vena del compañero, usted chuza este lo chuza usted, jamás había un brazo que latiera, no, eso no existía. Y adicionalmente los centros de prácticas eran centros muy limitados. Es decir, aunque en Antioquia siguen siendo los mismos hospitales, eran muy limitados los convenios con esos lugares. Primero porque la carrera no era, digamos, de conocimiento absoluto y todavía tenían algo como de, si será que saben, si será que son capaces, si será que son capaces de tratar, entonces menos que iban a dejar entrar a los estudiantes. Entonces, esa era, digamos, mi historia. Esa fue la que nos tocó y fue muy duro. Porque era, imagínense cómo es un Venturi. Un Venturi tiene una mascarita con dos agujeritos acá, una manguerita corrugada, una chupita. Era, imagínense el Venturi. Ustedes ahora pueden tocar, poner el Venturi, conectarlo, ponerle flujo, mire esto como pita, mire si esto así es esto, desármela, ármela. Uno no tenía esa posibilidad. Ahora los chicos cuentan pues con una cantidad de terapeutas respiratorios que están certificados internacionalmente dentro de sus docentes, que son además especialistas y que son magíster y que son doctores, que hacen la formación directa de ustedes, es decir, no los forman como médicos, sino que los forman como terapeutas respiratorios, lo que los empodera mucho más de la profesión. Los centros de práctica están dotados de equipos de simulación de alta calidad, o sea, ustedes tienen unos lugares, todo lo que necesitan para la simulación antes de llegar al hospital y antes de llegar a hacer un daño, porque nosotros, la primera reanimación, ¿cuál muñeco ni de qué cuál muñeco? Nada, allá era directamente con el señor, allá en el hospital, con la viejita, o saliendo de la universidad, o donde nos hubiera tocado, pero no había muñeco de ninguna manera real. Ustedes están llenos de esos equipos de simulación que ayudan obviamente en ese proceso de formación, sobre todo con las destrezas clínicas, ¿cierto? Adicionalmente cuentan con un montón de hospitales y clínicas donde ya todos los que salimos antes que ustedes hemos abierto las puertas y esas puertas allá los reciben y reciben los estudiantes con una alegría y una emoción que a nosotros todo el mundo nos hacía mala cara porque, ay Dios mío, van a matar al paciente. Además que son hospitales y clínicas de un alto nivel de complejidad, o sea, ustedes ahorita van a lugares donde se hace trasplante. En este momento, en el hospital donde trabajo, entramos con el estudiante a hacer cirugía cardiovascular, o sea, estamos ahí pendiente del paciente. Entonces uno dice, jamás, o sea, yo en mi vida había llegado a entrar una cosa de esas. Adicionalmente, en el cual pues pueden practicar y conocer directamente el paciente. Y algo importantísimo que tienen John, esto, imagínate que yo en mi tiempo, no era que me creyera mucho, pero yo creía que terapia respiratoria solamente existía en la Autónoma de las Américas. O sea, yo decía, nosotros somos el ombligo del mundo, somos los únicos, no hay nadie más. Yo sabía que por allá en Bogotá había como una universidad que también tenía terapia respiratoria, pero Medellín y Bogotá eran 12 horas de distancia en bus. O sea, eso era una cosa que uno decía, jamás voy a conocer un terapeuta de esos. Ustedes ahora se conocen entre todos, no solamente con Bogotá, Medellín, nada, ustedes se conocen entre todos, tienen una asociación que los respalda, tienen un grupo de docentes que se hablan, que se conocen, que se comparten y adicionalmente tienen un grupo de universidades con las cuales todas esas universidades tienen convenios para que ustedes hagan intercambios internacionales y nacionales, es decir, no solamente conocen las otras universidades del país, sino que pueden conocer otras del mundo, no solamente ampliar sus conocimientos de terapia respiratoria, de lo que hacemos aquí en Antioquia, sino homologar que lo que hacemos aquí es lo que se hace en el mundo. Entonces la mente de ustedes no es limitada como la mía, que la mía era los terapeutas de Antioquia, de Medellín, somos nada. Ahorita ustedes tienen los terapeutas del mundo somos. Y Amparo y yo lo vivimos cuando fuimos al congreso del IRC, estuvimos en San Antonio, Texas, en un congreso, cuando yo empecé a preguntarle a la gente, yo vi a gente con, ¿cómo se llama esto? Con... yo me acuerdo, el del árabe, los árabes. Sí, los árabes,
Y Ujú. yo les preguntaba, ¿usted es terapeuta respiratorio? Y me decía, sí, y yo veía hindús y son terapeutas respiratorios. Y gente de todos los colores, japoneses, chinos, América Latina, Europa. Yo no podía creer que yo estaba hablando con un señor que tenía todo eso y que también era terapeuta respiratorio en Arabia Saudita. O sea, yo eso Sí. no lo podía creer. Entonces, muchachos, de verdad que el mundo es pequeño para lo que son ustedes en este momento. El mundo es pequeño. O sea, nosotros no somos nada de lo que son ustedes en este momento. Entonces, aprovechen esas herramientas. Vayan, viajen, conozcan con todos esos intercambios que pueden hacer con todas esas universidades. No se queden esperando salir para comprarse un carro, Ay, sí, no. Sí, porque no, eso, qué pues, tristeza. eso esperan los 3 primeros salarios para que les entreguen un carro 0 kilómetros. Muchachos, la vida es mucho más que el carro 0 kilómetros. No importa que te demores 3 semestres más en salir, pero andate para México, andate para Costa Rica, andate para Panamá, andate para Estados Unidos, andate para Canadá, metete allá, aprende de esa gente, mira, compara lo que hacen allá con lo que hacemos acá y vas a ver que el mundo se te va a abrir impresionante. Esa es la diferencia de la terapeuta estudiante Natalia Torres y de los terapeutas John Prado. Esa es la diferencia. Gracias, doctora Natalia. Y doctora Amparo, ¿cómo usted lo podría poner en un cuadro comparativo? Sí, mira, yo creo que hay una cosa que definitivamente nos pasó a todos, y es que la pandemia nos ha hecho dividir la vida de todos en dos, ¿cierto? Es el antes de la pandemia y el después de la pandemia. Definitivamente para la educación en terapia respiratoria en este momento debe estar respirándose y debe estar evidenciándose, pensándose, repensándose desde el pasado, que es desde el 2020 para atrás, y repensándose para este futuro, post pandemia, donde no solamente el reto está en que ustedes como estudiantes busquen, desarrollen esas herramientas educativas, tecnológicas y las sepan utilizar y aprovechar como esos escenarios de simulación que con los que 2020 hacia atrás realmente no existían. Hasta ahora las universidades los están asumiendo como una realidad educativa y una necesidad educativa, ¿cierto? Pero hay algo importante que es un reto para ustedes. Y creo que es un punto que dijo Natalia importantísimo, y es que la educación no está centrada solamente en la ciudad donde ustedes están. La terapia respiratoria ustedes la tienen que pensar educativamente hacia el mundo, porque tú puedes trabajar aquí, puedes trabajar en China, puedes trabajar en Estados Unidos, puedes trabajar en Europa, puedes trabajar donde tú quieras, pero hay que ver cómo potencializamos la educación del terapeuta respiratorio para que pueda desarrollarse en todos estos sitios. ¿Cierto? Existen las formas, existen las maneras, pero hay que trabajar, hay que potencializar la educación en ese sentido. Una cosa importante, los idiomas. ¿Dónde está el idioma inmerso en la educación del terapeuta respiratorio? No está. El currículo debe de pensarse en ese sentido, en el sentido de darle realmente visibilidad al terapeuta respiratorio, pero no solamente en su región, en el mundo. Que John terminó terapia respiratoria y se quiere ir para Europa. Hombre, ¿cómo validas? ¿Con qué idioma te vas a defender? ¿Te vas a ir para Alemania? Ah, entonces tienes que saber al menos
tienes que saber el idioma universal, el inglés, para defenderte, ¿cierto? ¿Qué formas tienes tú de que el estudiante pueda irse o el profesional a validar sus estudios? Donde sea. ¿La universidad te lo da? No te lo da. Son escenarios que tú tienes que comenzar a repensarlos como estudiante, porque es que yo creo que una de las cosas y creo que yo te lo hablé en algún momento cuando nos volvimos a hablar con ACETERE, realmente que fue algo muy bonito, que me hubieras llamado y me hubieras preguntado muchas cosas, es que definitivamente ACETERE es eso, ACETERE se hizo con ese objetivo, con un objetivo de repensar el escenario del terapeuta respiratorio posterior. Pensémoslo desde estudiantes para que realmente creemos esos escenarios maravillosos que necesita el profesional. ¿Qué requiere ese currículo en todas las universidades? Lo que tienen las otras universidades. Veamos Puerto Rico, una asociación de estudiantes maravillosa que tiene. ¿Y han hecho conexión? Hagamos conexión, comencemos a hacer los intercambios, qué maravilloso. Mire, nació un programa nuevo y yo te lo contaba, John, en algún momento, yo decía, qué locura, porque nos pusimos a hacer un ejercicio de ver dónde estaba la terapia respiratoria en el mundo. Hombre, África tiene un programa de terapia. Y limitado para que ustedes puedan viajar allá, no, la limitación nos las estamos colocando nosotros. Uno, tienes que saber el idioma inglés, entonces comiencen a trabajar el idioma inglés. Post pandemia, definitivamente el trabajo de ustedes, el reto es irse a todos esos países donde está la terapia respiratoria y comenzar a hacer esos paralelos. ¿En qué me falta a mí para ser igual a todos estos? ¿Qué les falta a ellos también para ser igual a mí? Porque a veces nos podemos llevar sorpresas en que de pronto nosotros somos más. A veces nos creemos muy pequeñitos, pero a veces nosotros somos más. Lo que pasa es que nos falta el idioma, ¿sí? Pero ahí es donde están esos retos. Uno, el idioma, definitivamente para mí me parece que en este momento el terapeuta respiratorio tiene que comenzar a trabajar el segundo idioma. Como saliendo de la universidad, usted tiene que saber el inglés. Sí, mínimo. Tiene que saber el inglés. Segundo, el manejo de las tecnologías de simulación, de tecnologías de comunicación, todo esto, la pospandemia nos está llevando a todo eso. El que no supo manejar un Zoom, el Google Meet, el Google, miles de todas las formas de comunicación, el Telegram, ahorita, el WhatsApp, demás, pues están out. Profesional que no puede manejar esto, dígame, ¿dónde? Ahora, los docentes tienen que ser los primeros que tienen que estar en esa medida de auge, ¿cierto? Sí, porque debemos de ser los que enseñamos y los que les estamos proveyendo esa comunicación y ese lenguaje a los estudiantes. No se pueden quedar esperando a salir a comprarte en el carro de verdad, a medir las calles de Bogotá, a medir las calles de Medellín, a medir las calles de Tunja, a medir las calles de... No. Imagínense, ustedes se pueden ir a China con becas de estudio. Maravilloso. Busquen esas alternativas. Yo creo que el reto educativo de todos está en eso, en ver esas necesidades que ahora la pospandemia está ofertando y que necesariamente deben tener ustedes en todos los sentidos. Y creo que los estudiantes hacen parte de eso. El currículo, la universidad no puede estar desarrollando cosas sin que el estudiante esté inmerso en esas decisiones. Porque ustedes son los jóvenes, ustedes saben qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren para irse, para estar viajando, para estar haciendo una mejor terapia, miles de cosas, ¿sí? ¿Qué tipo de maestrías, qué tipo de posgrados me requieren? ¿Qué idiomas serían los más importantes? Obvio, el inglés, pero de pronto, no sé, el italiano, el alemán, no sé, el portugués, bueno, miles de cosas.
hay muchas cosas, ¿sí? La terapia respiratoria en este momento de verdad que ustedes lo vieron, lo vivieron, definitivamente le dieron la importancia durante la pandemia. Lamentablemente ya al comenzar la pandemia y disminuir los casos, pues obviamente comienzan a verse los estragos donde realmente los terapeutas respiratorios, ya hay muchos en las entidades hospitalarias y entonces comienzan también a hacer estragos y a sacar gente porque no requieren tantos. Pero entonces es donde está nuestro valor, qué podemos hacer adicional que realmente potencie un poco la profesión, me potencie a mí como profesional independiente y no tenga yo que estar esperando a que me contraten, ¿cierto? Muchas cosas, yo creo que hay muchas cosas por trabajar en educación post pandemia y que definitivamente ustedes son parte importante de ese desarrollo que se tiene que comenzar a dar. Gracias, doctora Amparo. Y ya para finalizar, aunque yo siento que esta conversación ha sido de un montón de consejos para nosotros como estudiantes, ¿qué les gustaría decirnos a nosotros como ACTR? ACTR somos todos los estudiantes que estamos activos en un programa de terapia respiratoria en el territorio nacional. ¿Qué les gustaría decirnos, doctora Natalia, doctora Amparo, a nosotros que estamos estudiando, que somos terapeutas respiratorios en formación? Doctora Natalia. De John, para mí uno de los consejos más importantes es que siempre me lo recalcaban en mi casa, es ser un buen estudiante. Ser un buen estudiante es el mejor negocio que existe. ¿Por qué? Porque ganas confianza, credibilidad y respeto con tus profesores y compañeros. Eh, Esto hace que cuando ustedes se gradúen van a tener más oportunidades de conseguir un buen puesto laboral, ¿cierto? Y con la credibilidad que ya tienen con sus docentes, ellos mismos son los que les van a decir, vente a trabajar conmigo a este lugar. Otro consejo demasiado importante, deben salir. Si tienen la oportunidad de salir, hagan mínimo un intercambio, conozcan, viajen, no, pues no guarden el afán para graduarse. La mejor época de la vida de cualquier ser humano es cuando es estudiante. Como les dijo Amparito, aprendan inglés. Digamos que personalmente he tenido algunas oportunidades laborales con unas excelentes propuestas económicas que he tenido que decir que no soy apta porque no cuento con esa segunda lengua. Entonces habría amado, y yo sé que mientras uno está estudiando terapia no solo ve lo clínico, pero yo habría amado que me hubieran dicho, tiene que estudiar inglés y tiene que tener este nivel de inglés, porque sé que las puertas mínimamente estaría trabajando mínimamente en clínica en Canadá, donde podemos trabajar como terapeutas y no hay que homologar el título, solo hay que saber inglés. Continuar estudiando un posgrado, ya sea en el área, en el área que ustedes quieran, pero esto les va a abrir, les va a poner no solamente un estatus, es decir, de ya tener un posgrado, sino que también le va a abrir las puertas a otras oportunidades laborales, o sea, no solamente de quedarnos en la mera clínica, sino que voy a tener otras oportunidades. Trabajar siempre en procesos de conciencia financiera, cuidar los recursos económicos cuando comiencen a ganar su platica y aprovechar estos para cumplir las metas que tengan. Importantísimo, actualizarse cada año, asistir a congresos, a cursos, a diplomados, leer sobre medicina basada en la evidencia, actualizar guías, protocolos, eso les va a ayudar a tener un nivel profesional de calidad para hacer y prestar un excelente servicio a sus pacientes y mejorar la percepción del lugar donde ustedes trabajan. Ser buenos colegas, acompañarse y cuidarse entre ustedes. Si cuando uno crece como profesional, no solamente crece uno, sino que crece todo su grupo de compañeros. Entonces hay que cuidarse las espaldas, hay que, entre bomberos no nos podemos pisar las mangueras. Y demasiado importante trabajar en esas competencias blandas, ¿sí? O sea, en el manejo de las ayudas ofimáticas, la recursividad, la puntualidad, la honestidad,
la responsabilidad, son cosas demasiado importantes porque son capaces de dejar un trabajo tirado, porque allí les ofrecieron 50.000 pesos más, o no llegan a la hora que es, o si quieren me esperen. No, no son ese tipo de cosas. La responsabilidad para uno ser un ser integral tiene que ser un ser integral, es decir, hay que tener todo el combo completo. Esos son mis consejos actualmente, John. Y usted, doctora Amparo, ¿quién le gustaría decirnos a nosotros como estudiantes de terapia respiratoria en el territorio nacional? Bueno, pues yo creo que dentro de todo lo que he venido diciendo Sí, en los temas de los retos educativos, yo creo que dije una cantidad de cosas con el tema del idioma, el tema de buscar esos otros escenarios de homologaciones, validaciones, bueno, demás. Eso es muy importante, hay que mirar más allá de la región donde yo estoy. Hay que comenzar a ver eso, hay que extrapolarse a que no solamente usted va a poder a trabajar ahí al hospitalito de aquí, de allá, no, usted puede ir al hospital del mar de Barcelona, ¿cierto? Entonces hay que mirar esos escenarios, hay que ver esos escenarios. Eh, el idioma definitivamente es algo importante, pero algo que de pronto es vital y que nos hace realmente trascender como personas y como profesionales, y creo que debemos de comenzar a recalcar en la formación de los terapeutas, es el tema de la unión de ustedes, la unión de los profesionales es muy importante, o sea, si no hay unión, no hay reconocimiento. O sea, por más de que nosotros busquemos el reconocimiento, que ustedes saben muy bien, terapia respiratoria tiene todavía muchos vacíos para ser reconocida. No existen algunas cosas que deben de tener. Eso no se va a lograr si lo hacemos de manera separada. Hay que trabajar por la unión, hay que trabajar por ser cada día mejores personas, mejores profesionales, y hay que trabajar en colegaje, ¿sí? Resguardarnos. No es resguardarnos las cosas malas que hace el otro, no, no, porque es que hay que decirle, ¿cierto? Hay que decírselo, mire, estás haciendo mal esto, se hizo mal lo otro, y obviamente, pues lamentablemente quien actúa mal, pues obviamente pues tendrá que tener sus consecuencias, pero hay que trabajar en cómo nos resguardamos también entre nosotros, cómo nos ayudamos a salir adelante, a ser reconocidos como unos excelentes profesionales, porque así veo yo el trabajo del terapeuta respiratorio definitivamente es maravilloso. Una unidad de cuidado intensivo no es nada si no está el terapeuta respiratorio. Y lo vivimos en pandemia. ¿Por qué buscaban tantos terapeutas? Díganme por qué. Porque no había quien manejara los ventiladores. ¿Sí? Y entonces ahorita es un tema crítico porque realmente, ¿qué se dieron cuenta los demás? Que no lo saben hacer. Se dio cuenta los de las otras escuelas de otras profesiones que no quiero nombrar, ¿cierto? Se dieron cuenta que no tienen esa competencia. ¿Usted qué cree que van a? Pues van a buscar la competencia de aquí en adelante. O sea, ¿qué va a pasar? Van a tener los terapeutas respiratorios una gran competencia en otros profesionales, porque a 3 años mínimo todos van a salir manejando los ventiladores mecánicos. ¿Sí? Entonces es una realidad, y es una realidad que no podemos tapar o creer que vamos a tapar y que vamos a solucionar diciendo yo soy terapeuta respiratorio, mire mi título, aquí dice terapeuta, y me ensaño en eso y ya. No, a ver, ¿qué otras cosas tengo yo como profesional? Busquemos las salidas, ¿cierto? Que realmente seamos reconocidos. O sea, vea, yo con el tema de iniciarte, que es algo que me faltó decir, yo comencé todo lo que es el tema de gestión de proyectos educativos, que no está solamente centrado en una educación
continua y permanente de actualización hacia el terapeuta respiratorio, sino también en otros profesionales, pero de manera responsable. También está el tema educativo hacia la comunidad. Muchas personas no tienen ni idea de la existencia de terapeutas respiratorios para el manejo o para la educación de pacientes asmáticos y buscan otras personas. O otras personas dicen, no, vamos, vea, mire, con esta señora usted puede hacer este cursito y lo hace rápido y ya sabe hacer eso. No, 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 no. Eso no es así. ¿Sí? Entonces, son muchas cosas que hay que comenzar a trabajar. Ustedes como estudiantes tienen una responsabilidad grandísima y es poder abrir los ojos de aquí en adelante y comenzar a forjar su futuro, porque es su futuro de vida, es su futuro profesional. Y tener esas herramientas que realmente lo hacen diferenciador. Listo, ya sé manejar los ventiladores mecánicos. Y ahora, ¿qué adicional voy a hacer para que realmente mi quehacer sea diferente al de los demás? Porque no solamente saberlo manejar, es ese análisis de los gases arteriales, es esa integración con los otros profesionales, integrarme a las pautas de rehabilitación, integrarme a comunidades, ¿cierto? Bueno, hay miles de cosas que hay que comenzar a mirar, a trabajar. Si no hay existencia de comunidades, por ejemplo, estudiantiles a nivel latinoamericano, hagámoslo. Terapeutas respiratorios estudiantiles, qué cosa tan maravillosa. ¿Dónde están? Costa Rica, Panamá, Honduras, demás, ¿sí? ¿Dónde están todos? Entonces creo que es una cosa bien importante de mirar. Tienen ustedes unos retos importantísimos, grandes, y qué chévere. Me encantaría devolverme en el pasado, devolver mi tiempo y volver ya de chiquita y meterme allí en la parte estudiantil y comenzar a hacer miles de cosas. Tienen ustedes una cantidad de cosas por hacer. Ya hay un camino grande, evolucionado, pero hay muchas cosas por hacer y qué rico cuando uno tiene cosas por hacer. Ahí se le vuelve la vida un poco más agradable, más chévere, más llena de retos, más, y esta profesión las tiene todas esas cosas por hacer y están ustedes para hacerlos. Gracias, doctora Amparo. De verdad, gracias por aceptar la invitación. Para nosotros como asociación de estudiantes estamos contentos por tenerlas. Creo que fue un episodio demasiado enriquecedor. Me guardo muchas palabras que quedan en mi corazón como ser humano, como John, porque ustedes tienen un bagaje que hablan y de verdad lo inspiran a uno. Y eso esperemos y estoy ansioso por leerlos abajo en los comentarios. Agradecerles por aceptar la invitación, por el espacio de su agenda para nosotros como asociación. Entonces les mando un gran abrazo siempre a ustedes, doctora Natalia y doctora Amparo. De verdad, feliz día. Gracias, a ustedes. Gracias. Tan bello. Un abracito inmenso. Chao, chao. Chao. Chao.